Buenas tardes a todos, bienvenidos al programa Palabras con Alma, donde queremos enfatizar siempre el hablar y escribir bien para ponerle alma a todo lo que decimos y escribimos. En esta ocasión nos vamos a referir a algo que todos lo hemos oído hablar, como es el acento. Pero como parece fácil, pero no es fácil, lo vamos a dividir en 4 segmentos. Primero vamos a ver la sílaba tónica y sus distintas posiciones. Luego la clasificación de las palabras según la posición de su sílaba tónica, que se dividen en graves, agudas, esdrújulas, sobreesdrújulas, etc. La tilde diacrítica, que hace una diferencia de significado, se ponga o no se ponga en una palabra. Y las palabras interrogativas y exclamativas, como qué, cuál, cómo, cuándo, que se utilizan exactamente en exclamaciones y en preguntas. Vamos a comenzar diciendo qué es el acento, que es algo que lo oímos desde pequeño. El acento es la mayor fuerza de voz que lleva la sílaba de una palabra. Todas las palabras hay una sílaba que suena más fuerte que las otras. Esa sílaba que suena más fuerte se llama sílaba tónica. Y las sílabas que no se oyen fuertes se llaman sílabas átonas, porque no llevan sonido, o sea, no se oyen fuertes. Por ejemplo, en la palabra pizarra, nosotros, si la dividimos en sílabas, sería pi, sa, ra. Entonces, debemos aprender a oír cuál es la sílaba que se oye más fuerte. En este caso, debemos de afinar nuestros oídos y darnos cuenta que la sílaba que suena más fuerte es la sílaba sa. Esta sílaba. Entonces nosotros decimos pizarra. Fíjense que nosotros pudiéramos decir pizarra, pizarra, pizarra. Y son diferentes cosas. Entonces aquí la que suena fuerte, aunque no lleve tilde, o sea, es la sílaba tónica, la sílaba sa. La sílaba pi y la sílaba ra son sílabas átonas, porque no se le oye la fuerza de voz. Dolor, si la dividimos en sílaba, es do-lor. ¿Cuál es la que suena más fuerte? Lor. Esta. De lo contrario, diríamos dolor. Entonces ahí sonaría más fuerte do, pero como es dolor, la que suena más fuerte es lor. Entonces, pero me dirían ustedes, ¿y por qué unas palabras llevan tildes como murciélago, que se divide en murciélago? Y esta, cuando llevan tilde, es bien fácil reconocer cuál es la sílaba tónica. La que lleve la tilde, esa va a ser la tónica. Lo difícil es cuando no la lleva, porque las personas todavía no tienen el oído acostumbrado a oír cuál es la palabra. En lápiz también es bien fácil, porque es la que lleva la tilde. Pero en cuaderno hay que ponerle mente que cuál es. Cuaderno. Pueden oír la que es der. Entonces es esta la sílaba tónica. Cuá y no son sílabas átonas. Entonces, es importante aprender a oír, porque si no, no podemos después aprender todas las reglas de cuándo se tildan y cuándo no se tildan. Entonces, otra cosa importante es saber que las sílabas tienen nombre según el lugar donde estén. Por ejemplo, en la palabra pizarra, ra es la sílaba última. Sa es la sílaba penúltima. Penúltima quiere decir
antes de la última. No quiere decir en medio, quiere decir antes de la última. Y esta se llama antepenúltima porque está antes de la penúltima. Ahora, en la palabra dolor solo hay última y penúltima, no hay antepenúltima. En murciélago hay última, penúltima, antepenúltima y antepenúltima. Que son pocas las palabras, pero también existen. Entonces, lápiz es bien fácil ver de que es la palabra la que lleva, digamos, pis es la sílaba última y la es la sílaba penúltima. Cuaderno no es la sílaba última, der la penúltima y cua la antepenúltima. ¿Qué pasa cuando la sílaba tónica la pronunciamos mal? Por ejemplo, en la palabra mamá. Mamá podemos decir mamá o mama. Cuando decimos mamá, la sílaba tónica es la última. Cuando decimos mama, la sílaba tónica es la penúltima. Sin embargo, aquí habla de madre, es una madre, y aquí es la tercera persona del verbo mamar. Él mama. O ella mama. Lo mismo pasa en la palabra papá, cuando no escogemos bien cuál es la sílaba tónica y pronunciamos mal la palabra. Por ejemplo, papá. Aquí la estamos diciendo la sílaba tónica en la última. Y quiere decir progenitor. Y aquí la sílaba tónica está en la primera pa. Dice papá. Entonces, aquí es un tubérculo que se come. Entonces, son dos cosas diferentes, solo por pronunciar mal la sílaba. Miremos en la palabra límite. Límite, en esta la sílaba tónica es li. Entonces, cuando yo digo límite, ¿qué quiere decir? Me estoy refiriendo a un extremo, a una orilla de algo. El límite sur de Nicaragua es Costa Rica. En la segunda, limite, la que suena más fuerte es mi. Limite, que es ahí, es el presente del verbo limitar en modo subjuntivo o en modo imperativo. Por ejemplo, cuando decimos, cuando yo limite mis palabras, seré más sabia. O cuando yo limite mis palabras, seré más cuidadosa. Miremos el tercer ejemplo. La sílaba tónica está en T, entonces ya no se pronuncia igual, se dice limité. Entonces es la primera persona del pretérito indefinido del verbo limitar. Yo limité a Pedro que hiciera lo que él le daba, lo que él quisiera. Entonces son diferentes significados según cómo pronunciemos la sílaba, según si oímos bien y pronunciamos bien la sílaba tónica que queremos utilizar según el significado que vayamos a usar. Por ejemplo, otra palabra, sabana. Si yo digo sabana, va, es aquí la sílaba tónica en va. Y es un terreno llano que casi no tiene vegetación. Y entonces yo puedo decir, el elefante estaba en la sabana. En cambio, si yo digo sábana, la sílaba tónica es sa y es una prenda que se usa en las camas para arroparse. Son dos cosas muy diferentes. Aquí la sílaba tónica es sa. Miremos la palabra máquina. En máquina, la sílaba más fuerte que suena, o sea, la sílaba tónica es ma. Entonces me refiero a un aparato, cualquiera que sea una máquina, pues.
En cambio, cuando digo máquina, la que suena más la sílaba tónica es ki, pero esta es la tercera persona del verbo, del presente del verbo maquinar. Yo maquino, tú maquinas, él maquina. O sea, es planear algo. Maquinar es la primera persona del imperativo del verbo maquinar. Maquina bien lo que vas a decir. Entonces estamos viendo la diferencia, la importancia de saber distinguir la sílaba última, penúltima, antepenúltima, y a veces cuando se utiliza la transantepenúltima o ante la antepenúltima. Y miramos aquí la diferencia entre oír bien y decir la sílaba tónica apropiadamente según el significado que le queremos dar, o pronunciarla mal y dar a entender otra cosa. Entonces, en este segmento solamente nos vamos a enfocar en la sílaba, en cómo se llama cada una de acuerdo a su lugar y cuál es la que queremos usar de sílaba tónica según el significado que querramos darle a la palabra. Bueno, cerramos aquí la parte relacionada con la sílaba tónica, que como ya dijimos, es la sílaba que suena más fuerte en una palabra, y ya pudimos ver que el significado cambia según si pronunciamos mal la sílaba tónica, si la decimos en mal dicha la pronunciación, y entonces damos otro significado a la palabra. Solo vamos a decir esto en este segmento para no enredarnos y poder pasar al siguiente segmento de cuándo se tildan las palabras y cuándo no. Muchas gracias a todos y sigamos siempre con el cuidado de ir aprendiendo poco a poco cuándo acentuar las palabras, cómo acentuarlas correctamente y saberlas pronunciar de acuerdo a lo que queremos decir.